No a la normalización, no a la normalización y hacer las paces con Israel, pide el líder de Irán. Dice que cualquier país que negocie con los israelíes se verá debilitado. Jamás se aceptará esa humillación de hacer compromisos con los sionistas, dice el líder iraní. Por el lado de Israel, pues ya hasta hacen planes para potenciar el turismo, los vuelos directos y hasta intercambio militar y de inteligencia. Ojo, comienza un nuevo desafío. Soy Roberto de la Madrid y desde esta zona, como siempre, alerto de suma importancia para la paz del mundo. Detrás de la razón. Emiratos Árabes Unidos y Bahrein reconocen a Israel como Estado y ya comenzaron a normalizar relaciones. Estados Unidos patrocinó estos acuerdos. Sellaron la paz en la Casa Blanca autoridades israelíes y árabes. Donald Trump lo presentó como un acuerdo histórico de paz para la región. Emiratos y Bahrein ya firmaron oficialmente. It's amazing. Normally in those cases it takes time, but now everything is on the table. Relationship, embassies, flights, tourism, everything is moving very fast. We can phone the Emirates, we can go there, we can have interviews there. Emiratos e Israel informan que cooperarán en desarrollo científico, tecnológico e incluso intercambiarán inteligencia para la lucha contra el terrorismo. העולם משתנה וצריך קישורים מגוונים כדי לפעול. No solo eso. Se preparan embajadas, consulados, vuelos directos, comercio, turismo y hasta han pactado la exención de visas para que nadie tenga impedimento para viajar. Sadiqa 9607, Ben Gurion Tower, Shalom, on behalf of Ben Gurion Airport. Y ya vienen más. Según fuentes regionales, en la lista de países que se quiere que normalicen sus relaciones con Israel están Arabia Saudí, el Líbano, Irak, Siria, Omán, Qatar, Yemen, Afganistán, Pakistán, Túnez, Libia, Níger, Sudán. Esto aparte de Egipto, Jordania y Turquía, que desde hace años lo han hecho. Irán dice no, se opone a la normalización. Las naciones musulmanas jamás aceptarán la humillación de comprometerse con el régimen sionista. Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, líder de la Revolución Islámica de Irán. El líder de Irán, el Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, repudia la normalización de relaciones con Israel. Dice que es una traición y una puñalada por la espalda a la causa palestina. Asegura que la normalización entre los países árabes con Israel traerá inseguridad en la región, dará impulso al expansionismo israelí y a la represión palestina. Si Estados Unidos cree que puede resolver el problema de la región de esta manera, está equivocado. Cualquier régimen que negocie con el régimen usurpador sionista verá cómo se debilita su posición ante su propia nación. Ali Akbar Velayati, asesor del líder de Irán, además dijo que los países, Emiratos y Bahrein, pagarán por su pacto con Israel. Las gracias hoy son para Shadi Alizadeh, que está pues hoy como investigador, al periodista en jefe, que hoy es Ali Hosseini, a veces está como investigador, y a Hamideh Fallah, que es la coordinadora internacional. Gracias a ellos y por supuesto pues a todo el equipo detrás de La Razón, que son muchos. Y agradecer siempre al número uno, ya lo sabe, usted. ¿A quién tenemos esta noche? Bueno, pues directora de una revista de las que hacen falta muchas revistas de esas, contestataria, reaccionaria y crítica. Sobre todo se formó en la Universidad de Sevilla y practica el discurso filosófico. Carmen Parejo Rendón, qué gusto que estés aquí. Gracias. Antropólogo de profesión y de pensamiento activo por convicción. Así lo defino. Denuncia las causas injustas y está ahí
en la investigación profunda del devenir islámico. Buenas noches, Víctor Solano, gracias. Voy directo contigo, Carmen. ¿Por qué Irán se opone a que los demás países normalicen sus relaciones y hagan la paz con Israel? Por favor. Bueno, ante todo, muchas gracias y un saludo. Y bien, creo que para entender esto hay que entender que la propia creación y desarrollo de la entidad sionista como Estado ha sido un arma injerencista, neocolonial e imperialista, pero no solo contra los palestinos, sino a nivel regional históricamente. Y así es un elemento clave también para las alianzas y resistencias que se han dado en la región al respecto de esas injerencias constantes primero fueron de las colonias y después ya del imperialismo directamente. Y yéndonos al contexto actual, creo que hay varios elementos que intervienen. O sea, la alianza entre Estados Unidos y las monarquías del Golfo, que por ejemplo nos ayudarían a entender por qué no triunfó la primavera de Bahrein, por ejemplo, sería uno de esos elementos. Por otra parte, a nivel de contexto internacional, vemos que Estados Unidos está en clara decadencia. Estados Unidos se basó su hegemonía primero en aprovecharse del destrozo de la Segunda Guerra Mundial en Europa y convertir a esas potencias en dependientes suyas, y después en su triunfo en la Guerra Fría. Pero tras la caída de la Unión Soviética vemos cómo se convirtió en única potencia que hacía básicamente y deshacía a su antojo, y el cenit de hecho fue en Oriente Medio con la invasión ilegal de Irak en el año 2003. En ese sentido también surge, paralelamente va surgiendo ese mundo multipolar donde otra vez Estados Unidos entra en decadencia, y eso lo hemos visto sobre todo escenificado en la administración de Obama y en la administración de Donald Trump. Obama fue el presidente que más guerras originó simultáneamente en el mundo, y en la estrategia Trump hemos visto esa asfixia económica a todos los pueblos para provocar sobre todo desajustes internos y que sus gobiernos cayesen. Bien. ¿Cuál es el plan compartido de esta estrategia? Pues destruir los estados soberanos que, aun habiendo sido colonizados, habían salido adelante, y su interés más que conquistar es impedir ese desarrollo para que no puedan crearse esas fuerzas multilaterales que rompan su hegemonía. Entonces, ¿qué supone en este contexto el reconocimiento de Bahrein y de Emiratos? Pues bajo mi punto de vista es la puesta en escena de cuáles son los aliados de Estados Unidos frente a un avance y un auge fundamental del eje de la resistencia, un eje de la resistencia que sobre todo hemos visto triunfar en Siria, pero que tiene una guía muy visible. Bien. Que es Irán. Gracias Carmen. A ver, Víctor, los países de la región comienzan pues a firmar la paz con Israel, pero Irán se opone. ¿Por qué? ¿Y qué pasará sobre todo con el balance en la región, con Irán diciendo que no? Bueno, esa es una pregunta muy importante, teniendo en cuenta que la posición histórica de los países árabes ha sido de negar y de desconocer también el régimen de ocupación de Israel, y sin embargo, a pesar de que digamos las vueltas del destino y las balanzas van cambiando dependiendo también de los intereses económicos, de las crisis económicas, de la cambio también en los escenarios políticos nacionales, lleva a que sea un escenario incierto. Sin embargo, Irán ha mantenido una postura firme que se basa, por supuesto, en un proyecto de nación, y eso lo distancia de pronto de otros escenarios y de otros países, los cuales ese proyecto no se ha establecido tan claramente, o si lo ha hecho, digamos que ha sido un poco más infructuoso y ha atravesado unos procesos muy distintos de organización política, mientras que Irán presenta, por el contrario, un apoyo irrestricto y un apoyo directo y total hacia la causa palestina desde su fundación como República Islámica en el año 79 hasta la actualidad. Y eso digamos que marca el escenario actual hacia un balance que se mantiene, pero que está al pendiente de lo que pueda suceder si más países se suman a esta iniciativa que ya ha adoptado primero Egipto, luego Jordania, y en este año también en Bahrein y los Emiratos Árabes. ¿Qué puede suceder? Que se pueden inclinar más países, como ya se presentó en la introducción, países del norte de África, países también del Medio Oriente se pueden inclinar y favorecer esta decisión,
Dependerá de varios factores, dependerá de los resultados de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, dependerá también de cómo continúe, digamos, el panorama en términos de conflicto nacional, conflicto interno y conflicto internacional, y dependerá, por supuesto, también de la voluntad de los pueblos de cada uno de estos países. Por supuesto que ha habido un rechazo masivo y multitudinario al interior de Bahrein. Hemos visto protestas en las últimas semanas, desde que se firmó el acuerdo el 15 de septiembre, hasta la actualidad. El pueblo de Bahrein ha estado protestando porque rechaza la decisión digamos, de los altos funcionarios y también del gobierno de Bahrein. Entonces todo esto va a influir y posiblemente si no se tiene en cuenta digamos, la voluntad del pueblo, eso puede jugar en contra también de los gobiernos y hacer que se retroceda en lo que se reconoce como un avance en la normalización de las relaciones, y que por supuesto Irán seguirá abanderado como un defensor de la causa palestina en el plano internacional. Bien. Bueno, prácticamente lo que estás diciendo es que las naciones no son su gobierno, sino el pueblo, ¿no? Eso habría que ver, porque qué dicen los pueblos y solamente estamos escuchando a los gobiernos. Carmen, vimos durante casi 4 años hablar del famoso acuerdo del siglo. Vimos al yerno de Trump, esto parece pues comedia, ¿no? Vimos al yerno de Trump en Bahrein, vimos a Netanyahu en la Casa Blanca, a la hija de Donald Trump en Jerusalén, como si fuera ahí desfile de modas, inaugurando la embajada. Explícame toda la maniobra de Estados Unidos detrás de bambalinas para implementar este acuerdo. Por favor. Básicamente, en relación con lo que estaba diciendo antes, Estados Unidos no pretende solucionar el problema en la región, sino solucionar su problema a nivel internacional, y para eso necesita volver a tener un dominio a nivel internacional y sobre todo a nivel regional. Oriente Medio siempre ha sido un elemento fundamental para controlar el mundo, también por los recursos naturales que tiene, pero no solo, también a nivel geoestratégico por otros elementos. Entonces, el gran acuerdo del siglo es la puesta en escena, bajo mi punto de vista, de ese poder real, de ese control y de esas relaciones que tiene con determinadas monarquías del Golfo, y que en este contexto necesitan hacerlo visible. Para eso es el acuerdo del siglo. El acuerdo del siglo es un acuerdo entre ellos, por eso el pueblo palestino no tuvo nada que opinar al respecto. Es un acuerdo entre ellos para significar su poder en un contexto donde, insisto, además de que efectivamente dentro de sus propios pueblos, como ha dicho el compañero, en Bahrein, pero además en Bahrein llevan ya bastante tiempo con conflictos internos, pero aparte de que en los propios pueblos puedan haber actitudes contestatarias al respecto de las actitudes de su gobierno, también a nivel regional hemos visto cómo se fortalecía en una época de auge de ese eje de la resistencia. Estamos en un momento donde todas las fuerzas están sacando lo mejor de sí mismas, y en el caso de Estados Unidos, su acuerdo del siglo es su forma de salvarse a sí mismo, no de salvar la paz en la región, algo que nunca le ha interesado, siempre le ha interesado en concreto desestabilizarla realmente. Bien, a ver, Víctor, este trío de Trump, su yerno, Netanyahu, y bueno, me gustaría saber quién está detrás de este trío. Y lo más importante, ¿qué pretenden con el acuerdo este famoso del siglo, acuerdo de paz? ¿Solo robar más territorio palestino? ¿Pretenden en realidad la paz? ¿Pretenden hacer más negocios? La cuestión mística, por ejemplo, de crear el Gran Israel. ¿Qué hay más allá de solo ocupar las tierras palestinas, por favor? Bueno, desde luego, como ya lo mencionó la compañera Carmen, tiene que ver con una agenda propia, una agenda en la región que es fundamental y ha sido, digamos, la gran bandera de Estados Unidos desde hace varias décadas, y es mantener una hegemonía y mantener una presencia, y sobre todo justificar esa presencia, porque vemos que hay una concordancia total entre la presencia de yacimientos petrolíferos, la proliferación de conflictos y la presencia de bases militares en los Estados Unidos. Todo eso ha empezado a molestar en cierta medida al sistema internacional, también las críticas de las organizaciones independientes, las organizaciones no gubernamentales, que han, digamos, incomodado ese escenario. Por lo tanto, ¿cuál ha sido la justificación del gobierno Trump y, digamos, también de todo un proyecto de injerencia internacional? Pues disfrazar de alguna manera estas presencias con acuerdos de paz y acuerdos de normalización y acuerdos de
traer supuestamente una tranquilidad a la región cuando realmente se esconde lo que veníamos mencionando, ¿cierto? Una presencia militar y una presencia con intereses económicos y geoestratégicos, más allá de permitir que, digamos, Israel siga existiendo como una nación y un Estado reconocido, es también dar digamos, el espaldarazo, dar ese gran apoyo que de pronto estaba perdiendo legitimidad en otros escenarios de negociación de parte de Israel. Recordemos que digamos, se ha recibido una crítica en los últimos meses de parte de inclusive de las naciones de Europa. Francia y Reino Unido han criticado ciertos avances de ese plan de colonización y de robo de tierras de parte de Israel, así que el acuerdo del siglo sale como un gran salvavidas en este escenario y aparece precisamente para decir estamos aquí y de aquí no nos movemos, y precisamente vamos a, en lugar de solo defender los intereses de Israel y de Estados Unidos, vamos a atacar, y eso constituye también el movimiento de las embajadas de Tel Aviv a Jerusalén y cualquier otra clase de, digamos, de afrentas en el orden simbólico, que son, por supuesto, y tienen una incidencia muy real y muy concreta en cómo se está experimentando el conflicto y cómo los palestinos están sufriendo la peor parte. Eso creería yo que es lo que está detrás de, digamos, del llamado acuerdo del siglo, y como se decía, no se consideró, no fue realmente un acuerdo, porque un acuerdo es en partes contrarias que están tratando de llegar a una solución. Sin embargo, aquí no hubo ninguna negociación y no hubo no se escuchó la voz de las partes contrarias, sino sencillamente se resolvió una agenda puntual y se desplazaron otra serie de objetivos para continuar legitimando y justificando esa presencia. Bien. A ver, una pregunta muy profunda, Carmen. Los palestinos no dejan de protestar, están furiosos por estas decisiones. Yo te pregunto, ¿qué ha fallado y qué ha tenido éxito? Han sido 70 años de resistencia, pero dime el resultado, porque cada día que pasa, Israel avanza más en los asentamientos, avanza más en la construcción de edificios, y ahora ya avanza incluso en el reconocimiento de más y más países árabes. ¿Los derechos de los palestinos están mejor o peor? ¿O en qué se ha avanzado? ¿En qué se ha equivocado? Dime, por favor. Efectivamente, el elemento fundamental para la gran victoria de los palestinos ha sido precisamente su resistencia. O sea, siguen existiendo, que es algo que ya es bastante, teniendo en cuenta de que llevan 80 años contra ellos y un poder muy poderoso, porque Israel no es un Estado-nación al uso, creado como el resto de Estados, sino que ni tampoco es una cuestión religiosa, como a veces se plantea, sino que es una cuestión ideológica. El sionismo es una ideología desde el siglo XIX que tiene mucha presencia en Estados Unidos, en Europa, en muchos países. Entonces, estamos hablando de que es un enemigo muy poderoso, porque no es un enemigo local, es un enemigo internacional, con muy buenos contactos, con mucho dinero y con una red de alianza, como estamos viendo. Entonces, ya demasiado han conseguido, porque de hecho han conseguido no solo resistir, sino poner Palestina en el mapa, porque fue la propia resistencia palestina la que hizo que el tema palestino estuviera presente en las agendas internacionales, que el tema palestino fuese también un elemento en las luchas en otros países, en la lucha de solidaridad. Y creo que realmente la gran victoria del pueblo palestino es que cada vez es más difícil legitimar la existencia del Estado de Israel. Eso es lo más complicado. ¿Qué ocurre? Que realmente, como estaba diciendo el compañero, en este acuerdo realmente ni siquiera ya están planteando eso. Están haciendo sus acuerdos con sus aliados regionales y buscando también sus apoyos internacionales, si es que lo necesitasen, para seguir adelante independientemente de esa lucha, digamos, ideológica que han perdido. O sea, la legitimidad del Estado de Israel no existe hoy en día y no existe a nivel internacional, sí. Y no tiene ningún apoyo. Lo preguntaba Carmen, porque bueno, pues a nivel de terreno, de batalla, pues cada vez hay más construcciones y más asentamientos y se edifican más y avanza más, y citando las palabras de Mahmoud Abbas, pues están dejando el territorio palestino como queso gruyère, pequeñas islitas cada vez más chiquitas. Entonces sí, por un lado suena bien, pero a nivel práctico, ¿qué está pasando? Y te pregunto, por ejemplo, la posición de Irán y del eje de la resistencia de no reconocer a Israel, ¿hacia dónde nos llevará al final?
¿A un conflicto armado? ¿A una mesa de negociación diplomática? Que eso no creo. ¿Hacia dónde, por favor? Bueno, las dos opciones son esas. Desgraciadamente, tal y como está, al punto que está llegando la situación, porque efectivamente está puesta en escena de cuáles son mis aliados en la región, es una declaración de guerra en realidad al eje de la resistencia de los palestinos, que también forman parte, algunos de forma voluntaria y otros simplemente por las circunstancias, pero también forman parte de ese eje de la resistencia. Pues sí, evidentemente están agudizando la situación y es muy posible un conflicto armado de carácter regional y más amplio. Esperemos que si hay otras condiciones también en el propio Estados Unidos, si en Estados Unidos hay otras fuerzas que se movilizan, o hay otro choque o tienen problemas internos que le impiden llevar a cabo esta agresión directa, si eso ocurriese, a lo mejor podríamos hablar de una mesa de negociación, pero hasta el punto en el que lo están llevando, sí, lo están llevando a un enfrentamiento directo, un enfrentamiento muy probablemente armado, con la diferencia de que ahora mismo yo confío personalmente bastante en las capacidades de ese eje de la resistencia frente a estas alianzas que tiene Estados Unidos, por lo que decíamos antes, porque en realidad no cuentan con el apoyo de su pueblo y no van a contar con el apoyo de su pueblo para matar a sus vecinos. Yo estoy convencida de que el problema lo van a tener interno en sus propios países si intentaran esto, pero efectivamente este tipo de políticas lo único que pueden buscar es una confrontación directa entre los dos frentes que hay, que es el eje de la resistencia y las alianzas con Estados Unidos y bueno, y todas estas monarquías que están completamente vendidas. Pues bueno, a ver, ¿cuál es tu opinión de esto, Víctor? Pues las grandes potencias también están interesadas en proteger y hacer negocios con Israel, ¿no? Porque ahora China está invirtiendo miles de millones de dólares ahí en Haifa, Rusia tiene miles de millones de dólares con Israel, no solo Estados Unidos, sino el Reino Unido, Francia. ¿Para dónde va todo este conflicto? ¿Tú crees que algún día veremos la paz en la región, que algún día líderes palestinos e israelíes se den la mano y hagan lo mejor para sus pueblos? Si no crees que pase esto, entonces, ¿qué podría pasar, como nos lo estaba diciendo Carmen, por favor? Bueno, es un escenario muy difícil de imaginar, porque cuando históricamente hemos tratado de imaginar un escenario de resolución de conflictos, lo que nos sorprende es que se renueva y se profundiza todavía más estas brechas de desigualdad y de odios y por supuesto de bandos que realmente no tienen un interés de resolver esta situación, sino que precisamente se han lucrado de la guerra y de la generación de recursos en torno a los regímenes de apartheid. Pero precisamente el foco de esperanza de un cambio real está puesto sobre la resistencia palestina y de las acciones que se puedan adelantar de forma unilateral. Y por supuesto, no solamente hablo del escenario de la negociación diplomática, que es quizás un escenario infructuoso y con muchas trabas y dificultades, sino hablo de la lucha y de esa intifada económica, por llamarla de alguna manera, como se ha logrado, como ya se dijo, la solidaridad es también esa llamada ternura de los pueblos, porque precisamente logra despertar empatías en diferentes zonas del mundo, como lo ha hecho por supuesto el movimiento palestino, apoyando también la lucha contra el apartheid en Sudáfrica en los años 90, y eso ha permitido tener unos aprendizajes muy claros. Por ejemplo, el movimiento BDS de boicot, desinversión y sanción al régimen de Israel realmente le ha costado mucho, no solamente al gobierno actual de Netanyahu, sino a los gobiernos anteriores, porque han tenido que invertir una gran cantidad de su presupuesto nacional en luchar contra estas campañas que lo que hacen es mostrar la verdad de lo que está sucediendo en las cárceles, en los centros de detención de menores, también con la violación sistemática de derechos humanos, la colonización, el robo de tierras, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ese es un frente muy interesante de batalla en el que se están librando grandes logros, se están dando importantes reconocimientos de parte de autoridades, partidos políticos, organizaciones no gubernamentales, que gracias a los esfuerzos del movimiento palestino y el apoyo que ha recibido de otras naciones. También es de mencionar que tenemos movimientos BDS en los diferentes países de Latinoamérica. Eso ha logrado grandes avances, y yo creo que por ese lado se puede dar un golpe certero y un golpe claro
que cambiaría un poco la situación a mediano y largo plazo, si tenemos en cuenta pues que la economía es ese gran motor y es el dinero de las grandes potencias y de las empresas que están asentadas en todo el mundo, no solamente en Israel, pero que apoyan por supuesto a Israel, lo que nos llevaría a dar un cambio en este escenario. Te agradezco mucho, se nos acabó el tiempo, Víctor, gracias. Carmen, un abrazo, gracias a los dos. Buenas noches, gracias. Atravesamos usted, un servidor, yo, su familia, mi familia, su país, nuestra gente, todo el mundo atravesamos por momentos de turbulencia. Coronavirus, crisis económica, crisis mundial económica, toques de queda, allá por ejemplo en España están ahorita debatiendo sobre esto, tensión en medio de todo esto. En este momento, en este momento se preparan los cañones, ojo, fíjese bien, cañones llenos de palabras, bombas de palabras e insultos que se pueden transformar en bombas y disparos reales, porque cuando se tiene el poder, todo ese odio, todas esas ideas de odio se materializan en guerras, así ha sido siempre. En este momento se preparan entonces los cañonazos de palabras e insultos. ¿Para qué? Para el último debate que prepara la decisión final de quién será el presidente de Estados Unidos. Todo esto aquí, mañana, en Detrás de la Razón. Buenas noches.